Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero seguir compartiendo con ustedes. Pensé que estaba apagado. Con ustedes nuestro siguiente tema, es acerca, el tema anterior fue acerca de cómo fue que se perdió el Edén, cuáles fueron las consecuencias del pecado, pero también miramos una maravillosa esperanza y una profecía que se nos da en Génesis 3:15 acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cabe recalcar aquí que cuando Adán es sacado del jardín del Edén, se va ya y porque ya la relación está rota entre Dios y él, ya no es la misma, ya no está en la misma condición que estaba antes o que estaba al principio cuando tenía una buena comunión con Dios. Miramos todo las consecuencias que trajo, y cuando él es sacado del huerto del Edén, obviamente él continúa haciendo un sacrificio que se presenta para poderse presentar delante de Dios, ya que si se presentara así, ya no puedo, miren el cambio tan drástico que llevó este pecado que se cometió en el jardín del Edén. Es que antes de que surgiera la desobediencia, Adán sin ningún problema, sin ningún inconveniente podía acercarse a Dios, hablar con Él, preguntarle cosas y hablarle como un amigo así normal. No tenía que presentar sacrificio, no necesitaba de nadie ni de ningún intermediario. Él solito podía hablar y Dios tenía una relación maravillosa. Pero luego de la desobediencia, entonces las cosas cambian. Recordemos también que ellos salen vestidos con una vestimenta de un cordero, obviamente, porque Dios sacrificó ese cordero para hacer expiación por el pecado de Adán y de Eva. Esto también es muy importante que nosotros lo tengamos en memoria. Dios es quien ofrece el sacrificio para la remisión del pecado. A veces nos consideramos muchas veces mejores o más buenos que Dios, cuando no es así. El hombre de hecho ni siquiera busca a Dios. Dios es quien propicia, esos momentos para acercarse al hombre. Dios es quien envía el sacrificio para redimir al hombre, porque obviamente el hombre no podía hacer ya nada. El hombre estaba, ¿cómo se dice?, tan lejano, o sea, las posibilidades que el hombre tenía de redimir ya el mal que había hecho eran cero, así, cero. Entonces, pero Dios en su bondad y amor para con la humanidad, entonces Él es quien provee el sacrificio. Entonces, ahora cuando Adán se encuentra fuera del huerto del Edén, ahora él tiene que presentar un sacrificio para acercarse a Dios, y obviamente la comunión o la relación ya no era igual, ya no era tanto tan bonita, tan pura como cuando era en el principio. Entonces, dice la palabra del Señor en Romanos 5:12, que quiero leerles. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hablando obviamente de la muerte física, pero también de la muerte espiritual y de la muerte eterna. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto es importante que nosotros pongamos mucha atención, porque normalmente siempre decimos gracias a Adán, gracias por el pecado. Entonces lo hacemos culpable completamente de todas las catástrofes, de todas las maldiciones, de todo lo que nos ocurre a la humanidad. Pero sin embargo, Pablo le recalca a los romanos en su carta, dice: por cuanto todos pecaron. Entonces, esto nos muestra, amados, que
no solamente fue el culpable, no solamente fue Adán, sino que también todos nosotros hemos tenido la opción de decidir si pecamos o no, si nos acercamos a Dios o no. Si recordamos cuando Adán y Eva tuvieron entre muchos de sus hijos, dos de ellos, los cuales la Biblia da mención también, que es Caín y Abel. Caín tenía también la oportunidad de no pecar contra Dios, de no levantar su mano contra su hermano. Sin embargo, él no quiso oír, no quiso ser obediente a eso. Él tomó la vida de su hermano y de esa manera, pues entonces podemos entender que no solamente fue la culpa de Adán. De hecho, Adán no cometió homicidio como lo cometió Caín, pero pues así podríamos hablar de muchos hombres que, o a través de toda la historia de la humanidad, que obviamente hemos venido haciendo lo malo. Y el libro, la carta a los Romanos nos recalca, y no solamente Romanos, Efesios, Gálatas y todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, aún Pedro y Juan nos muestran cuáles son esos pecados que hay dentro de nosotros, pero que también hemos sido redimidos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aparte de este versículo de Romanos 5:12 que nos dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El capítulo 6, no, es 3, si no me equivoco, permítame, 23 de la misma carta de los Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si miramos que la destitución de la gloria de Dios, la destitución del cielo o de la humanidad del cielo, no fue netamente, o sea, comenzó con Adán, pero nosotros también hemos dado contribución o hemos contribuido a eso, a ser destituidos de la gloria de Dios, del cielo. Entonces dice al 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted y yo queremos tener completa convicción de que hemos sido redimidos del pecado o comprados de nuevo o lavados de nuestros pecados, tiene que ser únicamente por el sacrificio de Cristo. No existe nadie más que pueda redimir al hombre del pecado, solamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entendamos que todos los profetas, todo lo que nosotros llamamos que nos podría conducir al cielo, estamos erróneos, que solamente es a través del sacrificio de Jesús, porque ese fue el camino, ese fue el sacrificio, esa fue la persona que Dios instituyó para redimir al hombre. No hay, creo que aquí cabría mencionar que todo lo que nosotros consideramos que podría llevarnos al cielo, conducirnos al cielo o conducirnos a la misma comunión con Dios, es solamente invento de hombres, no ha sido dado por Dios, entonces no vale, porque recuerden que nosotros, por más esfuerzos que hagamos humanamente, nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos del pecado. Fue necesario en el principio que mismo Dios fuera quien proveyera ese sacrificio para la remisión de los pecados de la humanidad. Y de la misma manera fue necesario que Jesús naciera y fuera crucificado por tus pecados y por los míos, porque Él era el único, por la vida perfecta que Él llevó al vivir en esta tierra, era el único sacrificio que Dios podía aceptar, ya que si tú y yo decidiéramos morir en sacrificio para Dios o para cualquiera de nuestros amigos, nuestro sacrificio no tendría ningún efecto en los cielos para poder redimir o para que Dios,
es como dijéramos, ok, si yo dijera, yo voy a morir por mis hijos para que mis hijos sean perdonados delante de Dios, de nada me serviría, porque mi vida no es recta delante de Dios. Entonces no he sabido vivir una vida en rectitud y no he sido yo la persona que Él eligió para hacer ese sacrificio. Pero sin embargo, Jesús sí fue desde antes de la fundación del mundo separado para llevar a cabo este plan redentor de Dios para la humanidad, y Él vino a decirnos que sí, que Él podía vivir una vida santa y perfecta, agradable delante de Dios, sin pecado, sin mancha, sin nada que se le tuviera que apuntar. Sin embargo, es el único, así existan profetas que otras personas consideren mayores que Jesús, nadie vivió la vida recta que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y si vemos que la misma palabra nos enseña que todo el desastre, los desastres que estamos viendo no fue tan grande la transgresión que hizo Adán. Sin embargo, todas las transgresiones que hemos venido haciendo la humanidad después de Adán son las que han llevado a que Jesús haya venido a la tierra para justificarnos. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno, de nuestro Señor Jesucristo, por la justicia de uno vino a todos los hombres y justificación, y de los hombres la justificación de la vida. Y ahí se vuelve a restituir otra vez la vida a través de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hablamos de los 3 tipos de muerte que entraron, ¿verdad? En la desobediencia, en el Edén, en el jardín del Edén. La muerte espiritual, la muerte física y por consecuente la muerte eterna. Pero sin embargo nos dice que para esto vino Cristo. Cristo nos restituyó. Obviamente la muerte física no se puede restituir, aun cuando el sacrificio el sacrificio de Jesús se haya llevado a cabo, la muerte física es algo que no vamos a poder impedir, pero la muerte espiritual sí. ¿Cómo la redimió Cristo, la muerte espiritual? Pues bien, a través del sacrificio que Él hizo. Dice Romanos 10, que también quiero leerlo para ustedes, que dice así, Romanos 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que profesamos, que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí miramos que el sacrificio de Cristo también restituye la muerte espiritual con el hombre. Pero ¿cómo puede ser restituida? Jesús ya vino a hacer su parte, ahora nos toca a nosotros.
dice que si crees, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero también crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De cuál confesión está hablando aquí? Bien, normalmente nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos guiados por la persona o por el predicador a hacer una oración corta para nosotros poder con nuestros labios decir, hablar para aceptar a Jesús en nuestro corazón, aceptar el sacrificio que Él hizo. Tan corta como esto: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que tú has venido a la tierra para redimir mis pecados, acepto tu sacrificio, entra en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida y te reconozco a ti como el único camino al cielo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no sea de él borrado. Yo creo en ti, creo en la resurrección, creo que vendrás por mí y que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Con esa pequeña y corta oración que tiene gran peso en el ámbito espiritual, aunque tú no lo creas, si lo hiciste, has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que si entonces estamos en el lado donde Adán pecó, todos pecamos, entonces nuestra condenación eterna es muerte. Pero con esta confesión, esta pequeña oración que es una confesión del señorío de Jesús en nuestras vidas, de que hemos pedido perdón, pasamos de muerte a vida. Y esto también tiene que ver no solamente la confesión, sino como si tú realmente has creído en tu corazón que Dios ha resucitado a Jesús de la muerte, de la tumba, entonces también tú tienes que aprender a vivir una vida en santidad para Dios. Esta es la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Dice de la misma manera que todos los que hemos creído en Jesús y que hemos hecho esta confesión, esta oración, no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque al final, cuando ya llegue, dije que la muerte física no puede ser revocada, ¿verdad? Esa la tenemos que pasar todos. Pero sí, esta oración en esta vida repercute en la vida eterna, ya que ya no vamos a la condenación, sino a la vida eterna con Jesús. Volvemos a ser participantes de la gloria de Dios. Esto es lo maravilloso que Jesús vino a hacer a nuestra vida. Solamente a través del sacrificio de Jesús es que podía ser posible que nosotros volviéramos otra vez a tener comunión con Cristo. Y esto no es muy difícil de entender. Si nosotros una vez que hayamos hecho esta oración y que sigamos reuniéndonos para seguir conociendo a Jesús, el plan de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, escudriñando las Sagradas Escrituras, nos lleva a tener esa relación con Dios, esa comunión. Volvemos a entrar en oración con Él, claro, obviamente, ya a través del sacrificio que Jesús hizo, ya no a través de un animal como lo hacía Adán y todos los antiguos, sino que ya a través de un sacrificio de que fue Cristo, porque Él murió una vez y para siempre para vencer el pecado, para redimir a su creación. Y esto tiene mucho que ver como una anécdota que se cuenta acerca de un hombre, que ahorita se me olvidó el nombre, pero si me recuerdo se lo dejo en la pantalla, que dice que él cuando era pequeño hizo un barco de la madera más costosa. Y una vez tratando de enseñar a su padre lo que su barco hacía, cómo se mantenía en el río y todo, fueron a un río y llegó una corriente, se la llevó y nunca más volvió a ver este niño ese barquito de él. Pero ya siendo viejo,
pasó por una tienda de antigüedades y miró ese barquito y él le había puesto su nombre, él le había puesto un sello que era su nombre a ese barquito en una de sus maderas, y cuando él pasa lo reconoce, aunque el barquito estaba deteriorado, obviamente, pues la corriente del agua lo golpeó en el camino, se lo llevó y me imagino que topó contra rocas y demás. Estaba deteriorado. Sin embargo, él llega y le dice al dueño de la tienda de antigüedades que cuánto costaba ese barco. El señor le dio un precio alto y él dijo, lo pago. Y se fue contento con su barco el señor, porque después de tantos años la había vuelto a recuperar. Y el señor le entró cierta curiosidad porque había pagado tan alto precio por un barco, un simple barco dañado, antiguo, y dice que se acerca y le pregunta, oiga, disculpe, pero ¿por qué ha pagado tan alto precio? Por eso dice, porque este barco, yo soy el autor, yo soy el hacedor de este barco. Yo lo hice cuando era pequeño, pero la corriente de los ríos me lo arrebataron. Fue golpeado y maltratado, pero ahora lo vuelvo a tener en mis manos, vuelve a ser mío. Y no me importaba pagar tal alto precio porque yo lloré mucho tiempo por ese barquito que se perdió. Era su obra maestra, era algo que él había hecho con gran amor, por eso es que no le importó pagar todo ese precio. Entonces eso nos enseña la misma historia que la humanidad ha venido a hacer ahora en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos su creación, Él nos creó con amor eterno, nos amó al principio, teníamos una comunión con Él. La corriente que significa el pecado nos arrastró y nos ha venido golpeando, y nuestra vida espiritual, moral, nuestros principios, nuestros valores se han visto afectados por todos estos golpes que hemos recibido, y no tenemos el mismo valor para la gente, para la humanidad, para el diablo. De hecho, no valemos nada porque le fallamos a Dios. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros sin que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y así es lo mismo que Jesús vino y hizo con nosotros. Nos perdimos, nos alejamos, pero con el tiempo Él viene y nos encuentra en un mundo lleno de pecados, golpeados por este mundo, por las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros pecados, pero Él viene y nos redime, nos vuelve a comprar y somos otra vez de Él. Ahora Él trabaja puliéndonos, trabaja otra vez para formar nuestro carácter en Él, nuestra vida moral en Él, nuestros principios, nuestros valores que estén firmes en Él. Y esta obra terminará cuando llegue la muerte física aquí en la tierra. Por eso es necesario que muramos, pero después de eso nos espera la vida eterna. Espero realmente que les haya quedado un poco claro. Si tienen alguna duda lo pueden poner en la cajita de comentarios y podré contestar a ustedes. Bendiciones. Recuerden, el primer Adán perdió el Edén, pero el segundo vino a entregarnos un cielo mejor, que es Cristo Jesús, y ha venido a redimirnos, a comprarnos con su preciosa sangre. Bendiciones.